días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 8 de mayo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 8 en adelante, la plaga de úlceras. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Hermanos, continuamos con las plagas. Vamos a la sexta plaga, la plaga de las úlceras. Igual, nuevamente, otra plaga, que no afecta a los hebreos, al pueblo de Dios. Sigue Dios protegiendo a su pueblo, evitando que las plagas venideras afecten a su nación, ¿verdad? No son afectados únicamente los egipcios. Y acá, cuando Dios le dice a Moisés que tome ceniza y la lance al cielo, pues habría que ver, ¿verdad?, si esta ceniza es tomada de los hornos donde los hebreos cocían el ladrillo, o sea, producto de la servidumbre que tenían, ¿verdad?, como una consecuencia de decirle a Faraón: mira, con tus mismas cosas te voy a castigar, ¿verdad?, los resultados de lo que tú haces te voy a castigar, porque asumimos pues que esa ceniza era de los hornos donde cocían los ladrillos. Y esta plaga de úlceras podría ser lepra, ¿verdad? Podría ser lepra la que les genera esta ceniza a los egipcios y a sus animales. Y esta plaga, hermanos, vuelve a repetirse allá en Apocalipsis. Nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Y en la primera copa que se derrama, está una plaga de úlceras. En todos aquellos, dice Apocalipsis, que optaron por ponerse el famoso sello de la bestia, los 3 seises. Entonces, sobre ellos cae esta plaga de úlceras en Apocalipsis. Entonces, si lo vemos nosotros acá en Egipto con Faraón, viene a ser como parte de la desobediencia, de la rebeldía, de no querer reconocer que Dios es el Señor. Viendo las maravillas, viendo acá los mismos hechiceros de ellos, hasta ellos no pudieron con el poder de Dios, porque hasta ellos tenían las úlceras, hasta ellos estaban con ese sarpullido, como dice la Biblia. Y al igual, Egipto tenía sus dioses exclusivamente para la salud, para sanar enfermedades, y aún esos dioses que ellos tenían, esas imágenes, no les ayudaron, pues. Entonces, una vez más, el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios lo puede ver Faraón, pero en su rebeldía de no querer aceptar sus errores, de no querer aceptar que Dios es poderoso, de no querer aceptar que tiene que dejar ir a su pueblo para que le sirva, para que le adore, que esa es la finalidad de Dios con su pueblo, con sus hijos. Aún el día de hoy esa es la finalidad de Dios, que le adoremos y le sirvamos. Entonces, eso Dios endurece más el corazón de Faraón para seguirlo castigando, seguirle mostrando su poder. Y eso es lo que sucede, que nosotros hoy en día, al igual, estamos siendo rebeldes a la palabra. Estamos siendo rebeldes al llamado de Dios. Estamos viendo las cosas que suceden a nuestro alrededor, tanto buenas como malas. Estamos viendo los milagros que Dios hace.
Y nosotros aún así queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestras reglas, de acuerdo a nuestras normas, sin tomar en cuenta a Dios, dejándolo de un lado, dejando de congregarnos cuando la finalidad de Él es que le sirvamos y que le adoremos. Y no solo en la iglesia, sino afuera, con nuestro testimonio, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en el negocio, aquel que lo tiene, que muestre ese amor de Dios en Él. Esa es una manera de adorar a Dios, es una manera de servirle. Mas, sin embargo, muchos nos hemos olvidado. Y al igual que Faraón, seguimos en rebeldía, no tomando en cuenta como hizo David. David habla de que su cuerpo está adolorido, su cuerpo no aguanta, pues, ¿verdad? Pero recurre a Dios. Job, es más, Job, que no debía nada y le llegaron todos los males, él acude a Dios y Dios lo sana. Es lo que Faraón debería de haber hecho, es lo que nosotros deberíamos de hacer hoy en día, buscar volver nuestro rostro hacia Dios, saber que en Él siguen habiendo milagros, sabiendo que en Él hace maravillas, pero todo está en que le adoremos y le busquemos. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.